gasolina, necesito gasolina para trabajar. Y me la ofrecen en $1.5 el litro. Y yo, bueno, pues le entrego. Y yo, le da vergüenza. Qué bueno, me alegra que le dé vergüenza porque tiene que darle vergüenza lo que está haciendo. Porque es una coñuemadrada lo que está haciendo. Está jugando con la escasez de un producto de necesidad en el país. Esta hijo de puta como esos que están vendiendo medicamentos en sobreprecio. Y yo sé que van a salir los defensores del rebusque. Bueno, pero ellos compran y venden más. Sean marico, vale. Estás comprando la gasolina en medio dólar y la estás vendiendo en 1.50. Es cierto. Bueno, hace poco este video se hizo viral, llegó a mi teléfono por las vías de WhatsApp y me dejó un poco consternado porque tengo básicamente dos problemas con este tipo de video. Así como este, hay muchos otros en los cuales se hacen miles y cientos de denuncias de venezolanos con comportamientos que podemos considerar inmorales dentro de nuestro propio contexto. Pero yo quisiera conversarlo un poquito más porque creo que hay dos problemas fundamentales que se pueden tratar y que son los que me generan, digamos, el problema o la discusión con este tipo de videos. Así que vamos a ello. Lo primero que creo que debo decir es que la molestia es legítima. Es decir, de ninguna manera puedo defender que lo que él llama el rebusque sea algo positivo para nadie. Lo normal en el siglo XXI en el cual estamos y en las sociedades modernas y avanzadas, evolucionadas como debería estar nuestro país, tú vayas a la bomba de gasolina y consigas gasolina o vayas a la farmacia y consigas el medicamento que necesitas. Sin embargo, Venezuela se encuentra actualmente en una muy difícil situación que dificultan un poco la posibilidad de que estas situaciones puedan ocurrir de manera normal. Y este tipo de videos deja la sensación de que se pueden sacar dos conclusiones que yo creo que están totalmente equivocadas. Número 1. El venezolano es malo. Esta conclusión parece estar arraigada ya dentro de la psique de los venezolanos, porque muchas veces cuando he conversado con algunas personas en estos intercambios comunes pues, de opiniones, se llega a la conclusión de que el venezolano es flojo, el venezolano no trabaja, el venezolano es vivo, el venezolano le gusta lo fácil, y yo creo que esto no es del todo así. Como estudiante de psicología he llegado a dos ideas que me han hecho pensar distinto con respecto a esto, puesto que, primero, como seres humanos estamos mucho más influenciados por el medio ambiente de lo que solemos creer, lo cual debe llevarnos a plantearnos la pregunta de si este comportamiento es natural del venezolano o si las circunstancias actuales llevan a muchos de nosotros a cometer este tipo de actos que consideramos negativos en la interacción de los unos con los otros. Y aquí sí creo que debo decir que soy de los que se va por la segunda hipótesis. Y creo que puedo explicarlo con un pequeño cuento que habla sobre el mercado y cómo funciona. Un hombre muy famoso y rico volaba en su jet privado de una ciudad a otra para asistir a una negociación, cuando de pronto el avión se estrella. Logra sobrevivir, pero su avión cae en el desierto. Abandonado en el medio de la nada y sin saber dónde se encontraba, comenzó a caminar bajo el sol a ver si podía encontrar algún lugar en donde pudieran socorrerlo. Sin agua y nada que comer, caminó durante día y medio, hasta que en la tarde de ese segundo día vio a lo lejos una cabaña de aspecto muy pobre. De pronto irrumpió en la cabaña, encontrándose allí con el dueño, una persona humilde que no tenía mucho que ofrecer. Sin embargo, este hombre rico y adinerado le dijo: por favor, regálame un vaso de agua. El hombre pobre reconoció a aquel multimillonario y le dijo:
tengo agua, pero si quieres tomarla, te costará $1.000.000 el vaso. El millonario se quedó asombrado y dijo, ¿no te parece algo excesivo? Y el hombre muy pobre dijo, sí, pero debo aprovechar esta oportunidad, pues estoy pasando grandes dificultades. Te ayudaré en todo lo que necesites, pero ayúdame tú también. El hombre rico aceptó a regañadientes y le sirvieron un vaso de agua fría completo, lleno hasta el tope. Se lo tomó apresuradamente y luego dijo, quiero otro. El hombre pobre dijo, te costará $1.000.000 más. Y el hombre rico le dijo, ya no tengo tanta sed. Entonces aquí caben tres preguntas. La primera sería, ¿crees tú que el hombre pobre fue deshonesto e irresponsable en pedirle $1.000.000 al rico? La segunda pregunta sería, ¿crees que el rico fue tonto, idiota, estúpido, no sé, como lo quieras ver, por pagar ese $1.000.000? Y la tercera sería, ¿crees que en circunstancias normales esta negociación pudiera haberse llevado a cabo en esos términos? En términos morales, cada quien puede pensar como quiera, pero en términos de mercado, en medio de esa circunstancia o situación específica, cada una de las partes estaba sacando lo mejor que podían o lo que necesitaban de aquel momento en particular. Y hay un inconveniente que quizás no tenemos todas las variables en la mano como para juzgar la situación moral. Porque, ¿qué tal si te dijera que aquel hombre millonario era un político corrupto que estaba escapando de su país y que el hombre pobre tenía a su esposa enferma de cáncer y a sus hijos en situación de desnutrición? ¿Cómo pensarías entonces en este caso? Por lo tanto, es muy complicado juzgar si alguien es bueno o malo en esta situación. Por lo que juzgar así de buenas a primeras a todos los que están en esta interacción en medio de estas circunstancias de forma negativa o positiva sería lo que en psicología cognitiva específicamente se llama un error cognitivo, una distorsión cognitiva llamada sobregeneralización. Es decir, todo el mundo es malo o todo el mundo es bueno. Y este es un problema fundamental que tienen la mayoría de las personas a la hora de juzgar este tipo de acciones. Ejemplos similares a este podría ser algo así como mi primo migró a Colombia y le va excelente, por lo tanto ir a Colombia es genial para todo el mundo. O tengo una sobrina que se fue a Estados Unidos y le fue muy mal y se devolvió. Por lo tanto, migrar a Estados Unidos es terrible y Venezuela es mejor que ese país. Serían errores de sobregeneralización porque tendemos a juzgar una experiencia general en una circunstancia específica. Y de acá se desprende el segundo problema que tengo con este tipo de videos, que es lo nimio de la conversación, es decir, lo superficial de la conversación en función de intentar resolver el problema. Esto lo vi un día en una conferencia de un director, creo que es americano, se llama David Lynch, y él decía que cuando un árbol empieza a dañarse en alguna de sus ramas, el buen agricultor o el buen jardinero se dedica a abonar la raíz y a intentar echar los químicos en la raíz, en la base del árbol para que éste sane completamente. El que no, empieza a recortar ramas y lo deja así. Y esto es un error que habla de cómo nos concentramos en las pequeñas cosas, pero no en la raíz del problema. Y al ser yo, como dije al principio del video, un defensor de la segunda hipótesis en la cual el venezolano no es ni malo ni bueno, sino se está adecuando de alguna manera a sus propias circunstancias actuales, creo que estamos dirigiendo nuestra discusión y nuestra molestia a las ramas y no a la raíz del asunto. Esto me hace pensar un poco en un refrán que escuché hace un tiempo, que era que mientras que nosotros pecamos, el diablo mira y se ríe. Lo que debería pasar para que estas situaciones no se repitan es que la escasez se termine
que tengamos nuestros servicios básicos funcionando, que vuelva la normalidad al país para que otros tipos de comportamientos empiecen a aparecer. No digo con esto que se va a solucionar todos los problemas, puesto que yo creo que es imposible erradicar el mal. Siempre necesitamos algo con que combatir para tener sentido dentro de nuestras vidas. Pero sí hay modelos de sociedad diferentes que pueden configurar una mejor sociedad y mejores individuos que se comporten o hagan cosas más positivas que estas. Por lo tanto, lo más importante que podemos hacer no es pelear entre nosotros intentando destacar quién es más moral o ético y quién no, sino abrir el debate para poder llegar a soluciones reales que permitan abonar esa raíz a la cual llamamos país, a la cual llamamos Venezuela, para que las cosas comiencen a mejorar. Piénsalo, piensa cuál es tu responsabilidad como ciudadano, como venezolano, como persona que habita dentro de esta nación, y qué puedes hacer tú para cambiar esto, porque es la circunstancia la que nos lleva a muchos venezolanos a cometer errores garrafales. Así que esa es la reflexión que quería hacer. Espero que lo piensen y bueno, si alguno tiene algún comentario, lo escriban abajo. Así que bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.